Un saludo y gracias por asistir a esta lección que va a hablar de los sistemas adaptativos complejos y el problema del escalado de los proyectos sociales. En este sentido, vamos a empezar a hablar de las situaciones relativas al escalado o de cuando aplicamos una solución en un determinado entorno, a un conflicto o problema social, y luego pretendemos desarrollarlo en otro nivel o un ámbito diferente. En este sentido, vamos a poder visualizar una serie de aspectos que son relevantes a la hora de escalar. La intervención o la investigación que aplicamos en una determinada escala y que vemos que funciona en un entorno o un país, no puede ser replicado tal cual en otros entornos o lugares habitualmente y especialmente si la aplicación se va a producir luego a gran escala. El control, en este caso, de los comportamientos de las comunidades, de los proveedores de servicios o de productos asociados al conflicto o problema que se está tratando, en el mundo real es limitado. Es decir, el control que podemos tener sobre ese tipo de comportamientos cuando estamos implementando los proyectos que se ven muy bien sobre el papel, luego al aplicarlo sobre la realidad, la posibilidad de control sobre estos aspectos limitan la capacidad de acción según la habíamos proyectado sobre el papel. Y observamos habitualmente que las intervenciones, incluso más simples, implican acciones de tipo social muy complejo. Pequeños estímulos dentro del sistema que tratamos o del grupo social que vamos a trabajar y afectado por determinadas vulnerabilidades o problemas, estos estímulos pueden producir, como hemos visto, grandes cambios o grandes inversiones. Por contra, pueden llegar a tener poco efecto. Esto depende generalmente en función de los elementos o teclas que vamos a estar tocando dentro del sistema. Las consecuencias no deseadas a la hora de implementar intervenciones sociales son muy comunes. Y nuestro trabajo es intentar que estas consecuencias no deseadas sean las menos posibles y que no sorprendan o no echen a perder el trabajo que se viene realizando sobre los casos de intervención social, de protección social o de desarrollo de proyectos o de políticas sociales en su conjunto. Para entender los caminos para escalar utilizamos una serie de conceptos y herramientas que nos van a ayudar dentro de los CAS, los sistemas adaptativos complejos, y es necesario conocer dentro de los proyectos sociales estas herramientas o estos mapas de lo que está ocurriendo en los sistemas CAS. Hablamos de la retroalimentación o feedback, que podemos categorizar en dos tipos de ciclo de retroalimentación. Lo que se llama ciclo reforzador o círculos que pueden ser o viciosos o virtuosos. Es decir, los ciclos reforzadores lo que hacen es amplificar los valores de los factores que están influyendo, están incluidos dentro de este ciclo o circuito de retroalimentación. Los ciclos reforzadores lo que hacen es amplificar, ya sea hacia arriba en un término positivo, es decir, aumentar un valor positivo, y en cuyo caso hablamos de círculo virtuoso, o disminuir, aumentar valores negativos o perjudiciales, en cuyo caso hablamos de círculos viciosos.
Los ciclos compensadores son por contra los que producen un efecto regulatorio de los valores del sistema. Un más típico es la función de termostato. Es decir, un termostato cuando llega a un determinado nivel de temperatura deja de funcionar, en este caso, la generación de temperatura y se logra de este modo estabilizar la temperatura en un valor previamente determinado. Es decir, los ciclos compensadores consiguen la homeostasis del sistema, la sostenibilidad del sistema en torno a determinados valores. Lo que vamos a querer conseguir es manejar el número de ciclos reforzadores y de ciclos compensadores dentro de un sistema para lograr el equilibrio dentro de unos valores que estimamos deseables. En cuanto a la dependencia del camino, vamos a poder ver también cómo, haciendo una valoración retrospectiva de los fenómenos que estudiamos, vamos a ver cómo hemos llegado hasta el destino o la situación en la que estamos, valorando las fases o las estaciones que se han ido atravesando en la evolución del conflicto, y también vamos a poder valorar qué estaciones o qué fases vamos a tener que atravesar para llegar a un determinado estado. Aquí en la imagen vemos cómo desde el estado A, para llegar al estado B2, es necesario pasar previamente por el estado B. Si pasamos al estado C, ya no vamos a poder llegar a este escenario B2. De tal manera que, como vemos, en la evolución de los conflictos o de las situaciones sociales, en función de las fases que vamos atravesando, vamos a poder llegar a unos destinos u otros. La amplificación de las redes, es decir, el crecimiento no lineal, en este caso relacionado con las cualidades de los elementos de una red social, es lo que vamos a ir valorando con la ayuda del escalado de redes libres. Es decir, vamos a poder dibujar diagramas que nos describen cuáles son los puntos de inflexión en las fases de escalado y por qué algunos nodos en esta progresión, en este caso de soluciones o de proyectos, desde un piloto, por ejemplo, con un determinado nivel de población diana, a un proyecto mucho más amplio, cuáles son los puntos de inflexión o los nodos que van a influir decisivamente en este ejercicio de escalado de las redes libres. En el caso de paso de niveles de acción en un sistema más reducido a un sistema mucho más amplio con una mayor población de usuarios o de afectados por los proyectos o los conflictos que estamos tratando. El comportamiento emergente es también un elemento muy importante. Los elementos vemos que se organizan en los sistemas sociales para formar nuevas estructuras, y un ejemplo reciente es cómo la ciudadanía en los barrios que han sufrido un azote mayor por el impacto del COVID, una afectación social y socioeconómica de gran riesgo y de gran alerta en las personas, cómo la gente se ha autoorganizado de una manera ágil para poder atenuar los efectos del confinamiento por el COVID-19. Otro elemento también que ejemplifica los comportamientos emergentes es cómo la situación nos ha obligado a perfeccionar los sistemas de teletrabajo y de teleformación, de tal manera que ahora nos encontramos en muchos aspectos relacionados con el mundo laboral seriamente diferentes a como eran hace tan solo 6 o 9 meses. De eso podemos sacar la conclusión de que los sistemas sociales están teniendo comportamientos emergentes, cualidades nuevas, propiedades cualitativas que nos están
en este caso ayudando a obtener resiliencia sobre los conflictos y riesgos globales que estamos atravesando. Otro elemento importante es lo que se llama en dinámica de sistemas transición de fase. Y en también la teoría del caos o teorías de la complejidad, hablamos de transición de fase de una forma gráfica. Se ve muy bien en los cambios de fase en física. Por ejemplo, las transiciones de agua a gas o de sólido a líquido implican un cambio cualitativo en la naturaleza de la entidad que está sufriendo este cambio o esta transición de fase. En el ámbito social pensamos, por ejemplo, en la transición de una percepción sobre la realidad o una serie de creencias cuando de repente o de una forma casi inmediata se transforman en expectativas o normas. En este caso, por ejemplo, la conciencia colectiva sobre el racismo en Estados Unidos ha pasado a través de una serie, un suceso muy relevante durante estos tiempos, que fue aquel episodio famoso con dos policías que inmovilizaban a un individuo de raza negra de forma muy violenta, y que a partir de ahí surgió una ola de reacciones que alimentaron a partir de ahí que lo que era una percepción, una creencia de existencia de racismo en los cuerpos policiales en Estados Unidos se ha convertido en que esa conciencia ahora empieza a ser una norma o ha generado una expectativa de cambio mucho más potente que antes, y que ha llegado a los gobiernos para producir medidas que combatan esta situación. En la sociedad actual vivimos también un cambio de fase, y es un cambio de fase totalmente relevante y esencial. De lo que Bauman llamó sociedad líquida, cuando se empezó a observar a finales del siglo XX la penetración, en este caso, de una sociedad de la información en todos los ámbitos de la actividad humana y en todos los grupos sociales. Él hablaba de sociedad líquida por la volatilidad de la información y cómo la información que se genera en un determinado lugar del planeta atraviesa rápidamente todas las barreras físicas y es observado y conocido en cualquier lugar del planeta, a una sociedad, en este caso gaseosa, que es mucho más volátil, más incierta, más hiperconectada y sometida a riesgos o avances globales. Podemos entonces concluir desde el punto de vista de la dinámica de los sistemas humanos que estamos en medio de una transición de fase a una sociedad, en este caso gaseosa, desde unas estructuras mucho más que eran en el siglo XX mucho más rígidas, mucho más fijas, más estables, y que provocaban un mayor nivel de certidumbre para los ciudadanos. Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir ahora en un mundo que es mucho más incierto y en el que los acontecimientos de continuo nos van a estar sorprendiendo por inesperados. Finalmente, tenemos en este caso que diferenciar entre el pensamiento convencional y el pensamiento sistémico. Para adaptarnos a la escalada de proyectos, para adaptarnos a unas transformaciones sociales que van a ser necesarias y que si no las realizamos de forma metodológicamente organizada o sistemática,
los acontecimientos nos van a obligar a producir estos cambios de una forma, vamos a decir, más inducida, como está ocurriendo ahora con el COVID, y para ello tenemos que empezar a cambiar nuestros modos de pensar. En el pensamiento convencional, la conexión entre un problema y sus causas aparece obvia y habitualmente es fácil de trazar. Sin embargo, en el pensamiento sistémico, la relación entre los problemas y sus causas siempre es una relación indirecta y no obvia, es decir, no es visible, con lo cual hay que profundizar habitualmente en las relaciones entre los elementos del sistema y la dinámica del propio sistema para poder encontrar cuáles son los vínculos entre los problemas y sus causas. En el pensamiento convencional estamos acostumbrados a pensar en fenómenos regulares, básicamente porque nuestra maquinaria mental está acostumbrada a pensar de ese modo y también la latencia temporal de los fenómenos sociales es tan alta que nosotros evaluamos los fenómenos siempre en el corto plazo, con lo cual en el corto plazo no nos da tiempo, o sea, no da tiempo a que nosotros asimilemos los cambios dinámicos que se van a producir, que se producen dentro de los sistemas sociales y que en el fondo cuando tenemos esta perspectiva temporal amplia y hacemos una conexión holística de los problemas y sus causas, vamos a encontrar las irregularidades que realmente están produciéndose en los fenómenos que tratamos. En el pensamiento convencional hablamos de cambios estables y cambios de orden lineal, es decir, si algo está aumentando su valor, lo que tendemos a pensar es que va a aumentar en ese gradiente en los días posteriores o en el tiempo posterior. Esto es algo que vemos que no ocurre así. Por ejemplo, en el ejemplo más actual es las curvas de evolución del COVID. Solemos decir la curva va ascendiendo, pero todavía no es preocupante porque entendemos que en los días posteriores, si la curva sube, va a ser en un gradiente similar al que estamos experimentando o incluso tendemos a pensar que se estabilizan las situaciones y a partir de ahí nos relajamos. Sin embargo, este dinamismo de los sistemas complejos nos sorprende de continuo. De repente hay un estallido, como ha ocurrido ahora, por ejemplo, en Inglaterra con la aparición de una mutación del virus y de repente las curvas de contagio aumentan en grados alarmantes. O el efecto que puede tener un fin de semana o un puente en el crecimiento repentino de los contagios y sus consecuencias socioeconómicas también, ¿no? En el conjunto de la sociedad. Desde el punto de vista convencional, entonces, abrazamos la previsibilidad. Parece que lo que venimos experimentando va a ser similar a lo que vamos a experimentar en el futuro y sin embargo en el pensamiento sistémico hay que pensar siempre en la inestabilidad. Es decir, esto es un elemento importante y que implica el poder manejar estas eventualidades para anticipar las situaciones problemáticas y lograr, manejando cambios dentro de los sistemas, la sostenibilidad que buscamos. En el pensamiento convencional, habitualmente pasan por alto los fenómenos adaptativos, es decir, los fenómenos autoorganizativos o de resistencia interna de los sistemas. Sin embargo, en el pensamiento sistémico, estas características adaptativas de los propios sistemas se tienen continuamente en cuenta y se valoran a la hora de establecer los proyectos. Como hemos visto, estos tipos de pensamiento son muy bueno, son los que hemos aprendido
y los que nos han enseñado a utilizar para manejarnos en el mundo real, un mundo real cambiante, un mundo real dinámico, pero que nosotros estamos acostumbrados a valorar y a manejar simplificando, en este caso, el sentido de lo que pasa en la realidad en los sistemas sociales y en el devenir de nuestros propios conflictos. Por ello, cuando manejamos estructuras arquetípicas sobre el cambio, desde el punto de vista del pensamiento convencional, los patrones de pensamiento que utilizamos son parecidos a estos. Habitualmente dentro del conflicto, otros, ya sea dentro o fuera de nuestra organización, tienen la culpa del problema y generalmente pensamos que deben ser los que cambien. Esto es, vamos a decir, que un fallo muy importante dentro de los conflictos que nos atraviesan y cómo nosotros los humanos pensamos sobre ellos. Habitualmente no nos vemos parte del problema, sino que siempre vemos a otros como los culpables o los responsables de las problemáticas que sufrimos. En los arquetipos de cambios sistémicos, sin embargo, tendemos a pensar que sin saberlo creamos nuestros propios problemas y que tenemos generalmente, si pensamos así, un control o una influencia significativa e importante para resolver los problemas cambiando nuestro propio comportamiento. Esto nos enseña a mirarnos hacia adentro a nosotros mismos y no estar señalando a los demás como culpables o responsables de las situaciones, aunque haya responsabilidad en todos los elementos del sistema. Es importante siempre valorar cuál es la responsabilidad propia en el devenir de los acontecimientos. En el pensamiento convencional, cuando se diseña una política para lograr éxito a corto plazo, se tiende a pensar que también esto va a asegurar el éxito a largo plazo. Sin embargo, en el pensamiento sistémico se sabe que la mayoría de las soluciones que son rápidas tienen habitualmente consecuencias falsas. Estas soluciones no producen ninguna esencial diferencia o ninguna diferencia clave en los sistemas o en los problemas, sino que habitualmente terminan por empeorar el estado del conflicto o las cosas a largo plazo. Para optimizar el conjunto dentro del pensamiento convencional, el conjunto de un sistema, siempre pensamos que debemos optimizar las partes, los elementos visibles de ese sistema. En este caso, siempre pensamos, por ejemplo, que en el caso de una familia que está sufriendo un determinado problema relacional, tendemos a focalizar la acción sobre los elementos o los individuos sintomáticos, pensando que mejorando únicamente este elemento vamos a mejorar también el sistema en su conjunto. Sin embargo, en los arquetipos sistémicos se sabe que para optimizar el todo se deben mejorar las relaciones entre todas las partes del sistema, no únicamente mejorar la calidad de los individuos o de algún individuo previamente señalado como responsable del conflicto o como causante de la situación problemática, ¿no? Esto es un problema muy visible y conocido en los ámbitos de terapia familiar sistémica, cuando resulta que los problemas, los conflictos en el grupo familiar se han tratado de solventar con otro tipo de soluciones psicoanalíticas, educativas, que no incluyen el pensamiento sistémico a la hora de abordar el problema como algo que afecta, en este caso, a un individuo, pero que es un síntoma de una enfermedad o de una patología sistémica del grupo en su conjunto. Se suele pensar que abordar de forma agresiva muchas iniciativas independientes de forma simultánea en un problema determinado va a mejorar los problemas en su conjunto.
De este modo, cuando se realizan políticas, por ejemplo, descoordinadas sobre la violencia de género o sobre la soledad no deseada en las personas mayores, un ayuntamiento realiza una acción, otro área de atención realiza otro programa diferente, en la comunidad autónoma se implementan determinado tipo de soluciones administrativas o incluso se generan leyes que no se han conectado de una forma adecuada con el resto de acciones que están participando simultáneamente en el problema. Resulta que al final esta multitud de acciones descoordinadas y todas a la vez no producen cambios sostenidos en el fenómeno, y solamente unos pocos cambios coordinados, pensados de forma holística y global, van a conseguir a lo largo del tiempo producir o generar mejoras dentro de la evolución de estos conflictos sociales graves o crónicos, y finalmente generar grandes cambios en los sistemas que están afectados por ellos. De alguna manera, tenemos que llegar a pensar que en muchas ocasiones estamos favoreciendo la generación o el desarrollo de problemáticas que previamente estamos intentando solucionar. Por ello, animo a los participantes en el curso a que empiecen a aplicar algunas de estas pautas de pensamiento sistémico en su entorno cercano. Valoren su propia vida, sus propias relaciones, las situaciones que están generándose en su entorno cercano y de referencia, o en su entorno profesional, y conflictos que empiezan a tratar, para sustituir estos pensamientos convencionales y lineales por otro tipo de perspectiva más afín a la dinámica de sistemas, a los sistemas complejos adaptativos. Entonces os animo a realizar este ejercicio y que me enviéis algunos ejemplos de cómo habéis generado un cambio en la forma de pensar sobre los acontecimientos que os importan o que estáis trabajando. Hasta la próxima lección. Muchas gracias. Hasta pronto.